Bueno, mis queridos hermanos en el Señor, les vamos a dar gracias al Señor por tenernos aquí en este estudio bíblico. Y vamos a comenzar con una oración. Oremos al Señor. Dios amado, te damos gracias porque junto a nuestros hermanos podemos estar aquí, Señor, alabando y bendiciendo tu poderoso y santo nombre. Agradecemos, Señor, por ese amor incomparable que has derramado sobre nuestras vidas, por estar aquí, Padre, estudiando acerca de tu palabra, estudiando, Señor, acerca de lo que usted tiene que decirnos a través de la Sagrada Escritura, mostrarnos nuestra verdadera condición pecaminosa, nuestra incapacidad para venir a Cristo y creer en este Evangelio. Ayúdanos, Padre, a reconocer que somos salvos por gracia y solo por la gracia de Dios. Ayúdanos, Señor, a reconocer que no hay nada bueno en nosotros y que si podemos estar aquí hoy es porque has tenido misericordia de nosotros, es porque has enviado a tu Espíritu Santo para que nos regenere y nos haga una nueva criatura. Gracias te damos, Padre Celestial, por estar aquí. Te ruego también que podamos aclarar nuestras dudas, que podamos cada uno de nosotros también analizar nuestros corazones. Te ruego, Padre, todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a seguir viendo lo que son los cánones de Dort, pero ya organizados en los 5 puntos, llamados las doctrinas de la gracia. Y la primera de ellas, si bien cuando usted analiza los cánones de Dort, no están organizadas de la forma que nosotros conocemos las 5 doctrinas de la gracia. Los cánones de Dort están organizados de diferente manera, igual en 5 puntos, pero están organizados de diferente manera. Por eso voy a empezar por los puntos tercero y parte del cuarto punto de los cánones de Dort, que vendrían a ser el primero de la doctrina de la gracia, que es la depravación total. Así que vamos a comenzar en esta clase 21 diciendo que el punto tercero y cuarto, que habla lo que son los cánones de Dort, hablan lo siguiente, sobre la corrupción humana, la conversión a Dios y la manera en que ocurre. Entonces el primer punto nos ayuda bastante a entender lo que es la depravación total, porque habla acerca del efecto, en su primer artículo del punto tercero, habla acerca del efecto que tuvo la caída en la naturaleza humana. Si hay algo que querían mostrar nuestros hermanos a través de estos conocidos cánones de Dort es qué efectos, qué produjo la caída de Adán y Eva en el corazón del hombre. Y no solo en ellos, sino en toda su descendencia. Recuerden que si hay algo que decía Pelagio en los tiempos de Agustín de Hipona, era que la caída solamente afectó a Adán. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Decía Pelagio y sus estudiantes comunicaban esto, de que solamente la caída había afectado a Adán y en ninguna manera había afectado a su descendencia. Eso les llevaba a creer que la gracia de Dios no era necesaria para la salvación. Los seres humanos pueden portarse bien, pueden hacer las cosas bien, porque el pecado solamente afectó a Adán y todavía vivimos en un pacto de obras donde podemos elegir entre portarnos bien o portarnos mal, entre ser obediente o ser desobediente. Pero la verdad es que Pelagio estaba completamente equivocado, como también lo estaba haciendo Jacobo Arminio y sus seguidores, siguiendo algo parecido al pelagianismo llamado semipelagianismo o arminianismo. Entonces, en respuesta a esto, los cánones de Dort dicen así en su primer artículo del punto número tercero: los seres humanos fueron creados originalmente, ¿a qué imagen? A imagen de Dios. Y equipados en su mente con un conocimiento verdadero, sano del Creador y de las cosas espirituales en su voluntad y corazón. Fueron equipados con justicia y en todas sus emociones con pureza. Por cierto, todo el ser humano era santo. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender acerca de la depravación total, a partir de los cánones de Dort y lo que es la escritura, es que
según Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Pero lamentablemente, este hombre desobedece un mandato positivo de Dios. Ese mandato positivo, que es un mandato aparte de lo que nosotros conocemos como la ley. Es lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 17. El día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Eso nos deja a entrever o a entender de que la voluntad del hombre era mutable. Porque si desobedecía, obviamente iba a morir. Pero si obedecía implícitamente, esta persona, ¿qué es lo que le iba a pasar? Iba a vivir. Adán es el primer hombre y es el representante de toda la humanidad de aquel entonces. Entonces, ¿cuál fue el efecto de la caída? El punto es, y sigue diciendo los cánones de Dort, sin embargo, al rebelarse contra Dios, por instigación del diablo y por su propio libre albedrío, se despojaron a sí mismos de estos maravillosos hechos. Cuando el hombre peca y utiliza su libre albedrío, su voluntad mutable lo lleva a caer de esa perfección por la cual Dios lo había creado. Dios había creado al hombre, como dice el libro de Eclesiastés 7:29, lo había creado recto, pero fueron ellos los que buscaron las cosas malas, la impiedad, el pecado. En su lugar trajeron sobre sí mismos ceguera, oscuridad, futilidad y la distorsión del juicio en sus mentes, perversidad y dureza de corazón. Por eso usted al siguiente capítulo, ya en el capítulo 4, usted puede encontrar el primer asesinato. Y luego en el capítulo 5, usted ya podrá ver estas descendencias, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, la descendencia de Caín. Y luego de eso usted va al capítulo 6 y usted se da cuenta que el corazón del hombre tiene una particularidad. Y es que el corazón del hombre es de continuo, solamente al mal. Es decir, el hombre pasa de un estado de inocencia a un estado de pecado. Por lo tanto, el libre albedrío actúa de acuerdo al estado o a esa, si lo podemos decir de esta forma, a su deseo más fuerte. Si el hombre está en estado de inocencia, está en esa libertad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Pero si está en un estado de pecado, al estar en ese estado, tiene libertad. ¿Pero libertad para qué? Para hacer el mal, porque eso es lo que él desea hacer. Eso no es que Dios obligue a los hombres a hacer mal. No es que los descendientes de Adán estén obligados a hacer el mal, sino que hacen el mal porque eso es lo que ellos quieren hacer. Ocupan su libre albedrío para hacer el mal. Pero no tienen libre albedrío para acercarse a Dios. No tienen libre albedrío para alejarse de su pecado, porque al estar en un estado de pecado, ellos aman pecar. En el artículo 2, los cánones de Dort dice acerca de la propagación de la corrupción, dice: los seres humanos procrearon hijos que vinieron con la misma naturaleza que ellos tenían después de la caída. Entonces a eso le llamamos nosotros pecado original. Pecado original no es el primer pecado, sino que pecado original trata de cuánto fue el alcance de la caída. Y el alcance de la caída fue terrible, porque afectaron esa imagen de Dios que había en ellos. Aunque siguen siendo imagen de Dios, esa imagen está destrozada por el pecado. Pero no solo eso, sino que también afectaron a su descendencia. Pecado original quiere decir que el pecado afectó a la raíz del corazón de Adán y de toda su descendencia. Sigue diciendo aquí lo que son los cánones de Dort. Esto es dado que estaban corrompidos, procrearon hijos corruptos. La corrupción se propagó por el justo juicio de Dios desde Adán y Eva a todos sus descendientes, con la excepción de Cristo. Por eso cuando analicemos la confesión con respecto a lo que dice con respecto a la depravación total, nos vamos a dar cuenta de que ahí dice que todo ser humano nace siendo un pecador
todo ser humano nacido por los medios naturales nace siendo un pecador. ¿Por qué por los medios naturales? Porque Cristo es y fue hecho hombre, pero no por los medios naturales, sino por los medios sobrenaturales. Por eso el pecado a él no lo afectó. En cambio, todo ser humano que nace por los medios naturales, en la unión entre un hombre y una mujer, entre dos seres humanos, van a procrear un pecador. Porque el corazón del hombre está afectado desde su juventud. Por eso en el Salmo 51, ¿qué podía decir David? En pecado me concibió mi madre. Pero sabemos que lo que decía Pelagio no era cierto. Pelagio decía: el hombre se vuelve malo porque el mundo lo vuelve malo. Porque la imitación, el ver gente haciendo las cosas malas, eso lo vuelve malo. Eso está totalmente alejado de la verdad. Toda persona que no ha nacido de nuevo está en un estado de pecado, por lo cual lo único que desea es pecar. Si pudiésemos definir depravación total, debemos distinguirla de lo que muchas personas piensan. Depravación total no significa que el hombre es tan malo como pudiera llegar a ser. Estamos diciendo que el hombre, depravación total significa que el hombre, desde la caída, nace siendo un pecador. ¿Pueden hacer cosas buenas? Sí, pueden hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas están manchadas con pecado. Todas esas buenas obras que ellos pueden hacer están manchadas con el pecado. Por lo cual, todo lo que ellos hacen es pecaminoso y alejado de Dios. El artículo 3, hablando y centrándose en la incapacidad total, dice así: por tanto, todos los seres humanos son concebidos en pecado y nacen como hijos de ira, inclinados a la maldad, muertos en sus pecados y esclavos del pecado. Es decir, la depravación total muestra que hay una incapacidad total en el hombre de servir a Dios. ¿Y por qué hay una capacidad total de servir a Dios? Una incapacidad total. Porque cuando son concebidos ya nacen siendo pecadores, nacen siendo hijos de ira, nacen inclinados a la maldad, nacen muertos y nacen esclavos del pecado. Nacen sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo. No están dispuestos ni son capaces de volverse a Dios, ni de reformar su naturaleza distorsionada y ni siquiera disponerse para una reforma. Eso usted lo puede analizar en el Salmo 53, en Romanos también 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los cánones de Dort siguen en su artículo 4 diciendo así: la insuficiencia de la luz natural. Es innegable que hay cierta luz de la naturaleza que todavía permanece en toda la humanidad después de la caída, en virtud de la cual ésta retiene algunas nociones en cuanto a Dios, las cosas naturales y la diferencia entre lo que es moral e inmoral, y demuestra cierto anhelo de virtud y de buena conducta exterior. Pero esta luz natural está lejos de habilitar a los humanos a llegar al conocimiento salvador de Dios y la conversión a Dios, al grado de que no la usan correctamente, incluso en materia de la naturaleza y de la sociedad. Más bien, de varias maneras distorsionan completamente esa luz, cual sea el carácter preciso, y la suprimen en injusticia. Al actuar así, toda la humanidad queda sin excusa delante de Dios. Aquí está lo que hablábamos hace un momento. Hay cierta luz porque el hombre sigue siendo imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios y esa luz que ellos reciben de la naturaleza, acerca de la justicia, está alterada por el pecado. Y está tan alterada por el pecado que una persona, por ejemplo, podría hacer un evento tan precioso como lo es la Teletón, pero pudiera, haciendo esa misma Teletón, pudiera estar haciendo cosas indebidas. ¿Entiendes? Pudiera una persona tener súper buenas intenciones de ayudar a otros, pero esas buenas intenciones están manchadas con su pecado. Gente queriendo hacer justicia social. No sé, hoy día podemos ver
a uno de los postulantes a presidente como Kast. Puede que él tenga súper buenas intenciones, pero todo lo que él haga está manchado con pecado porque él no ha nacido de nuevo. Por lo cual no podemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo de que Kast en alguna forma es un creyente, porque no lo es. Y al no ser un creyente, él siempre va a buscar su deseo y su inclinación más fuerte en su estado de pecado, por muy buenas intenciones que tenga. Entonces, salud natural no es suficiente. Pudiésemos estar en contra de alguien que ha asesinado a una persona. Podríamos estar en contra de alguien que ha robado. Pero cuando hablas en su estado natural a una persona, si están en contra de alguien que no sirve a Dios el día del Señor, ¿quién diría que eso está mal? Nadie. No tener otros dioses ajenos. Nadie diría que eso es algo grave. Mentir, nadie diría que eso es algo tan grave. Incluso como seres humanos, dentro de todo eso podemos hacer ciertas distinciones entre mentira piadosa y mentira que es pecaminosa. Pero en realidad ambas mentiras son pecaminosas. Porque son pecados. Y el pecado ha afectado al hombre. En el artículo 5, los cánones de Dort dicen el carácter inadecuado de la ley. En respecto, lo que es verdad en cuanto a la luz natural, lo es también en cuanto a los 10 mandamientos dados por Dios, específicamente a los judíos a través de Moisés. Porque la humanidad no puede obtener gracia salvadora a través del decálogo. Es importante que nosotros entendamos que a través de los 10 mandamientos, ¿quién puede ser justificado? ¿Puede el hombre, aunque conociera la ley? Ya, podríamos pensar en indígenas que están apartados de la sociedad, están apartados del mundo civilizado. Y podría pensar un romanista en el siglo XVI. Ellos necesitan educación. Ellos necesitan conocer a Dios. Ellos necesitan de la ley de Dios. Y si ellos conocen la ley de Dios, ellos van a tener la capacidad de alguna forma de poder servirle, de poder ser agradable a Dios, pero nada más alejado de la realidad. El decálogo no salva a nadie. Los 10 mandamientos solamente nos muestran que somos pecadores y que necesitamos ¿a quién? Necesitamos a Cristo. El decálogo no puede salvarnos, porque aunque la ley expone la magnitud de su pecado y los convence cada vez más de su culpa, no les ofrece remedio. El decálogo, los 10 mandamientos, no nos ofrece ni un remedio. Por sí mismo, si leyéramos los 10 mandamientos sin Cristo, esos 10 mandamientos nos condenan, pero no nos dan ningún remedio para la salvación. ¿Y cuál es el único remedio que tenemos para nuestro pecado? Jesucristo, su evangelio. El decálogo no puede salvarnos porque aunque la ley expone la magnitud de nuestro pecado, nos convence más y más de nuestra culpa, no nos ofrece remedio. Tampoco no nos capacita para escapar de nuestra miseria. La ley no nos va a capacitar. A decir verdad, débil como es por la carne, la ley deja al ofensor bajo maldición. Entonces nuestra depravación total es grave. No es que nosotros necesitemos aprender para salir del error. Nosotros necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos una nueva mente para poder nacer de nuevo y así ser regenerado y así poder amar el Evangelio. Y por ese amor que Dios ha tenido de nosotros, nosotros obviamente nos sentimos y experimentamos que somos deudores. Y al ser deudores amamos esta ley. Y esta ley ¿a dónde nos lleva de nuevo? A Cristo. ¿Y Cristo a dónde nos va a llevar? A la ley. ¿Y la ley a dónde nos va a llevar? A Cristo. Constantemente, pero la ley sin Cristo lo único que hace es traer maldición sobre nosotros. Ahora, viendo esta parte de lo que es el artículo 3 de los cánones de Dort, lo que para nosotros sería el punto número 1, que es la depravación total. Ahora vamos a ver qué dice nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, que está alineada completamente con lo que son los cánones de Dort. Dice así el capítulo 6 de nuestra confesión,
de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Mire, la similitud. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, ¿se fija? Alineado con los cánones de Dor. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Entonces explica exactamente lo mismo que los cánones de Dor. Dios crea al hombre recto, como dice Eclesiastés 7:29, pero ellos fueron los que buscaron la impiedad, ellos fueron los que buscaron el pecado, ellos fueron los que buscaron las cosas malignas. Adán en ese caso tenía en su estado de inocencia libertad de coacción, es decir, no había nada fuera de él que lo influenciara a pecar. Por eso la caída de Adán es tan fuerte, porque él peca porque quiere hacerlo, porque eligió hacerlo. En cambio, los que estamos en un estado de pecado ya no podemos elegir el bien. Todo el que nace en un estado de pecado ya no puede elegir el bien. No puede elegir a Cristo. Y si hace alguna obra buena, como le dije, va a estar manchada con pecado. Dice, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Obviamente todo esto está alineado con el decreto de Dios. El decreto de Dios es elegir y salvar a sus escogidos, los cuales Él lo eligió en el pacto intratrinitario, en el pacto de redención, antes de la fundación del mundo. Y para salvar deben existir personas que estén en peligro. Por eso Dios permite y de alguna forma crea al hombre en un estado mutable. ¿Pero es Dios el culpable del pecado? No, porque dejó al hombre en libertad de coacción. Es decir, no había nada fuera de él que lo influenciara. Satanás le estaba sugiriendo, pero quien voluntariamente cayó fue él. Es como el libre albedrío, ¿cierto? El libre albedrío, exactamente. Porque el libre albedrío es actuar por nuestro deseo más fuerte. En este caso él está en un estado de inocencia, entonces al estar en un estado de inocencia, él actúa como quiere actuar. Pero nosotros al estar en un estado de pecado, nuestro libre albedrío, ¿qué es lo que quiere? El mal. El mal. Por eso, si usted lo conversa con cualquier persona, ¿qué es más fácil hacer? ¿El bien o el mal? ¿Qué es más fácil? ¿Portarse bien o portarse mal? Portarse mal es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es lo que quiere nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío al estar en estado de pecado es lo que desea. En el segundo párrafo dice nuestra confesión: por ese pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por la muerte, porque la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Entonces aquí también, nuevamente alineado con los cánones de Dor, el pecado afectó. Y cuando hablamos de pecado original, hablamos de que el pecado afectó solo el cuerpo, todo. Afectó también nuestra mente, afectó nuestra capacidad para venir a Cristo, afectó todas nuestras facultades, afectó al hombre completamente. Y no solo al hombre, sino a toda su descendencia. Entonces la depravación total, la mala noticia, si podemos decirlo así, es sumamente grave, es abismante, es dolorosa, es fuerte. Tercer párrafo dice, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. ¿Quién era nuestra cabeza federal? ¿Quién es la cabeza del pacto de obras? Adán. Por lo tanto, si cae Adán, cae toda su descendencia. Una persona podría decir, no, pero yo no tengo nada que ver con Adán. Vaya al cementerio. ¿Y qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? Pura gente muerta. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué le está atestiguando? ¿Qué hijo de Adán? Porque ¿qué le dijo al Señor? Si tú comes de este fruto, ciertamente vas a morir. ¿Y murió solo Adán?
murió él y toda su descendencia. Entonces, si nosotros morimos es porque somos descendientes de Adán. Claro. Es porque aún arrastramos esa corrupción. Y no solo eso, los creyentes cuando hablan con los no creyentes, ¿qué se van a dar cuenta? De que ellos no tienen la capacidad de venir a Cristo por sus propias fuerzas. De que lo único que ellos pueden crear es una religión de obras. Es lo único que ellos pueden crear. Y siempre van a crear. Por eso es que igual a David, igual le dijo el Señor cuando él adulteró y cometió ese... Dijo que toda su iba a arrasar con toda su descendencia igual. También, ¿no? Pero eso es más como una disciplina. Ah, no me decía nada. Sí, la disciplina que él tiene, pero nuestra cabeza federal es Adán. Claro. Y de ahí todos para allá. Y en ese caso propiamente tal, debemos entender de que David no está en un estado de pecado, él está en un estado de gracia. Entonces todo el que está en un estado de gracia vence el pecado, ¿entienden? Tiene la posibilidad de vencer al pecado porque no ama pecar, ¿entienden? No decimos que puede llegar a ser perfecto, ojo, pero sí decimos, este hombre tiene la facultad ahora, cuando ha sido regenerado su corazón, tiene la facultad ahora para no amar el pecado, para vencer el pecado, para luchar contra el pecado. Sí, posee un pecado remanente, pero ya no vivimos para el pecado, porque los que hemos muerto al pecado, dice Romanos 6, ¿cómo viviremos en él? Por eso David está en un estado de gracia, pero estamos hablando de la aprobación total, todos aquellos que están en un estado de pecado. ¿Cómo nacimos nosotros en nuestro estado? Y dice, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda su posteridad. Es decir, pecado original significa que el pecado afectó la raíz del corazón humano, y no solo a la raíz del corazón humano, sino a toda su descendencia. De hecho, la Biblia está hablando de un texto que dice, desde la matriz lo impíos se apartaron. Exacto. Desde la misma matriz, desde su propio nacimiento, imagínense. Por eso el pecado no es algo que está en el hombre de manera accidental. ¿A qué se refiere accidental? Como algo que está por la periferia de él, como algo que ocurrió solamente, sino que algo que está, el pecado es algo que está, afectó su raíz, afectó su profundidad y a toda su descendencia. Mire cómo dice la confesión, la culpa del pecado fue imputada, es decir, fue transferida a la descendencia, y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos, mediante generación ordinaria. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano que nazca por los medios naturales van a ser siendo un pecador. Pero ¿por qué Cristo no es un pecador? Si Él es un humano, nació siendo un humano, tomó una naturaleza humana. ¿Por qué Cristo? Porque es Dios. ¿Por qué? Nació de manera sobrenatural. Nació de manera sobrenatural. Porque fue... La Biblia dice que el que nació del Espíritu, Espíritu, el que nació de la carne. Sí, pero ese texto no va apuntando no va a ese punto de que cómo Cristo era sin pecado. ¿Entiendes? Cómo Cristo podía nacer sin pecado. Y es lo que dijeron al principio, porque Cristo no fue concebido por medio de lo que es los medios ordinarios o naturales, sino que Él fue obra del Espíritu Santo, en un vientre de una mujer. Pero todo ser humano que nazca por los medios naturales, es decir, un espermatozoide y un óvulo, todo lo que nazca de ahí nace siendo un pecado. Ya cuando entró ahí, se formó la vida y ya se formó un pecador. Pero con Cristo fue diferente porque Él fue por los medios sobrenaturales. Dice, concebido el pecado y por lo tanto, todo niño que nace siendo un hijo de ira, nace siendo un siervo del pecado, sujeto a la muerte y a todas las desgracias espirituales, temporales y eternas. A no ser que el Señor Jesús los libre. Es decir, a no ser que Dios, por medio de su Santo Hijo Jesús, que Dios Padre por medio de su Santo Hijo Jesús los redima.
Desde esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Entonces no es decir, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? Hoy entonces deberíamos todos volvernos pacíficos para que no haya guerra en el mundo. No va a haber guerra igual, ¿por qué? Porque ¿de dónde proviene todo eso? Del corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre no es que nace en una sociedad maligna, no es que el hombre nace en Sodoma y eso lo pervierte. El hombre desde su juventud es un pecador. El hombre desde su nacimiento, de su concepción, nace siendo un pecador. La raíz de su corazón está afectada por el pecado. Sí, porque igual estaba viendo, analizando que cuando un Dios destruyó a toda la humanidad y le dobló en su corazón, y él se dio cuenta que el hombre de nacimiento es un pecador al final. El nacimiento viene con un... Y podemos ir a ese texto, hermano, para no parafrasearlo. Claro. Génesis 6, eso ya la caída estaba en el hombre está en un estado de pecado. Claro. Y como dice el hermano José aquí, dice Génesis 6, 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre, y he creado desde el hombre hasta el ganado, las serpientes, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¿Se fijan? Entonces nos vamos dando cuenta que el hombre ha sido afectado desde la caída. Entonces la depravación total nos va explicando esto tan terrible de que si tenemos un ser humano aquí, ¿cierto? Ese ser humano desde aquí, desde su centro, afectando a todas sus facultades, tanto físicas como espirituales, está afectado por el pecado. Y esto nos debiese a nosotros, de alguna manera, hacernos entender por qué es tan difícil predicarle un evangelio a un hijo, predicarle un evangelio a un compañero de trabajo, predicarle el evangelio a nuestros familiares, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué es tan difícil? Porque ellos están muertos. Y solo pueden salir de ese estado si Dios los redime. Mire, acompáñeme a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros. ¿Te fijas? El pecado afectó a todos, no solamente a los no creyentes, sino que a todos. Por eso aquí es claro, dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2 del 1 al 3. Entonces, no podemos ir y decirle a la gente, Dios te ama. ¿Por qué no podemos decirle Dios te ama? Porque ese no es el Evangelio. Porque el Evangelio nos muestra de que estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo la ira, bajo el desagrado de Dios. Entonces Dios no nos ama. Dios está airado con el impío todos los días. Así como el Señor aborrece el pecado, también aborrece el pecado. Exacto. No aborrece la acción, aborrece al que comete esa acción. Sería fácil aborrecer solamente una acción, pero se aborrece todo porque el pecado ya es parte de la persona, el que corrompe todas sus facultades.
Entonces es grave lo que ha acontecido con el hombre, es tan grave esta depravación total que hay en él. Y uno de los textos más conocidos en el libro de los Salmos, Salmo 53. Salmo 53. David ya desde ese tiempo, y esto después lo toma el apóstol Pablo para seguir desarrollando la doctrina de la depravación total. Dice así la palabra del Señor. Para el director del coro, según Mahalat, Masquil de David: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. Y dice aquí, no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero ¿cuál es el resultado? Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Es decir, no hay ni siquiera una persona. Y eso ya lo había repetido David en el Salmo 14. Y eso lo va a repetir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dios mira desde el cielo, ya está bien, no hay quien haga lo bueno, pero por lo menos va a haber alguien que entienda. Tampoco hay alguien que entienda. Porque han sido afectadas las facultades del hombre. El hombre no quiere venir a Dios. Por eso los que quieren predicar otro evangelio y quieren traer tantas personas a la iglesia, ellos tienen que saber sacrificar el evangelio para hacerlo. ¿Y cómo puede atraer a una persona pecadora? ¿Cómo puede traer a alguien que está, muerto en delito y pecado? Prometiéndoles cosas atractivas que sacien su pecaminosidad. Dios te puede sacar de la depresión. Dios te va a dar un buen trabajo. Dios te va a dar esto, te va a dar esto otro. Él va a solucionar los problemas de tu matrimonio. Él va a hacer esto, va a hacer esto otro. Te va a sacar del alcohol, te va a sacar de las drogas. Pero pregúntese eso, no sé, el Señor lo va a sanar de un cáncer. Ya hay una vez que lo sane, ¿qué pasa? Una vez que saque a una persona de la droga, ¿qué pasa? Una vez que saque a una persona del alcohol, ¿qué pasa? Una vez que solucione el matrimonio, ¿qué pasa? Una vez que el Señor le dé un buen trabajo, ¿qué pasa de ahí después? No van a querer servir a Dios porque están bien. Se les acabó el miedo. Porque eso piensa que es su salvación al final. Eso es su salvación porque ellos quieren su autosatisfacción, su autorrealización. No quieren a Cristo. Porque aún no quieren reconocer que están bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. Y que merecemos la muerte y el infierno. Por eso cuando muere alguien, siempre hay gente que tanto, ¿cierto? Pero en el fondo nadie se pone a pensar, o son muy pocos los que se ponen a pensar, esto es lo que merecemos por haber cometido traición cósmica. ¿Por qué traición cósmica? Porque el que ha creado el universo nos ha creado santos, limpios, puros, en inocencia. Pero nosotros decidimos, o decidió Adán, nuestra cabeza federal, pecar. Y nosotros seguimos haciendo lo que Adán hizo. Por eso nosotros no podemos echarle toda la culpa a Adán. Todo pecador debe reconocer que así como Adán ha pecado, así también hoy se hace. Los cánones de Dort concluyen en esta sección rechazando los errores y dice: habiendo expuesta la enseñanza ortodoxa, el sínodo rechaza los errores de aquellos. Número 1, que enseñan que propiamente hablando, no se puede decir que el pecado original sea suficiente en sí mismo para condenar a todo el género humano o para justificar castigos temporales o eternos. Entonces, había personas que decían ya, pero es que ese pecado de Adán no es suficiente para condenar al hombre. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente, porque somos hijos de ira. Como dice Efesios capítulo 2, verso 3, somos hijos de ira. Merecemos la ira de Dios, merecemos el juicio, merecemos el castigo. Dice, porque contradicen al apóstol que dice, el pecado entró en el mundo por un solo hombre y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a la humanidad por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12.
También la culpa fue el resultado del pecado y produjo condenación. Romanos 5:16. Además, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Segundo, dicen los cánones de Dort. Rechazan a quienes enseñan que los dones espirituales o las buenas disposiciones y virtudes, tales como la bondad, la santidad, la justicia, no pueden haber residido en la voluntad humana en la creación, y por tanto en la caída no podrían haber sido separados de la voluntad, porque esto está en conflicto en la descripción que el apóstol hace de la imagen de Dios en Efesios 4:24, donde describe dicha imagen en términos de justicia y santidad, las que definitivamente residen en la voluntad. Es decir, aquellos semipelagianos o arminianos estaban alegando de que el hombre cuando pecó no tenía bondad, santidad, justicia, entonces esas facultades aún siguen en ellos, aún cuando son pecadores. Todas esas facultades han sido afectadas por el pecado, por lo cual el ser humano no tiene esos dones, no tiene esas cosas, no las tiene porque es un pecador. Tercero, dice que enseñan que la muerte espiritual no separó a los hechos espirituales de la voluntad humana, ya que la voluntad misma jamás fue corrompida, sino que solo fue obstruida por la oscuridad de la mente y el desorden de las emociones. Y puesto que la voluntad es capaz de ejercer su libre capacidad innata, una vez que estos obstáculos son removidos, esto significa que por sí misma es capaz de querer o escoger cualquier bien que se ponga delante de ellos, bien el no querer o escoger el bien. Miren lo que están diciendo ellos, en el fondo, de que la caída del hombre fue superficial. Y fue tan superficial que no lo separó esa muerte espiritual de hacer el bien. Lo único que afectó es como que oscureció su mente, ¿no? Pero el hombre lo que necesita para un arminiano solamente es conocer la verdad para que así despierte y pueda decir, oh, verdad, ahora voy a comportarme con santidad, ahora voy a comportarme bien, voy a hacer las cosas bien. Pero ¿qué decimos nosotros? El hombre fue afectado en todas sus capacidades, de tal manera que no solo no es justo, sino que tampoco puede buscar a Dios. No puede buscar a Dios, no puede entender las cosas de Dios. Entonces eso ya habla de que no son solamente facultades superficiales, sino que son facultades profundas. Esta es una idea novedosa y un error que tiene el efecto de elevar el poder del libre albedrío, lo cual está en contra de las palabras del profeta Jeremías, que dice en Jeremías 17:9, el corazón mismo es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces el libre albedrío ama pecar, ese es el problema del libre albedrío. El tema no es si tenemos o no tenemos libre albedrío. Todos tenemos en el fondo libre albedrío, pero el libre albedrío es esclavo de la voluntad. Es esclavo de nuestro deseo más fuerte. Por eso en estas disputas se decía, tenemos libre albedrío, pero lo que no tenemos es libertad. Es decir, esa libertad de coacción que tenía Adán y Eva en el principio. Aquí tiene el mal y el bien. ¿Entiendes? Muchos quizás se han tomado en los libros de Moisés, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, aquí está el bien y aquí está el mal. Sigan el bien. ¿Se acuerda que dice? Entonces, ¿ese texto quiere decir que el hombre todavía está en libertad de coacción? No. Él está aconsejando al pueblo. ¿Cuál es ese consejo? Hay que seguir las cosas buenas. ¿Pero qué hizo el pueblo? Sigue la disposición más fuerte de su corazón. Por eso es importante lo que Josué dice en el último capítulo, en los últimos capítulos. Josué les dice, yo a mi casa serviremos al Señor, pero ustedes no podrán seguir, no podrán ser fieles al Señor, no podrán hacer la palabra del Señor, no podrán ser fieles a su pacto, no pueden hacerlo, porque no tienen la capacidad. Y eso ya está anticipando lo que iba a venir en los jueces, y de que Dios debía seguir levantando ese remanente. ¿Por qué se habla de remanentes en el antiguo pacto? Y no me quiero salir del tema, pero ¿por qué se habla de remanentes? Es porque el antiguo pacto estaba compuesto por creyentes y no creyentes. Entonces los creyentes siempre eran un pequeño remanente dentro de todo ese pueblo pecador. Pero ahora, en el nuevo pacto, no está compuesto por creyentes y no creyentes, está compuesto solamente, el nuevo pacto está compuesto solamente por creyentes, por lo cual ahora no podemos hablar de un remanente. Ahora hablamos del número de los elegidos de Dios, hablamos de la iglesia de Dios, hablamos de aquellas piedras vivas de las cuales habla el apóstol Pedro.
Veamos lo que dice el cuarto punto. También los cánones de Dort están en contra de los que enseñan que la humanidad que todavía no ha sido regenerada no está estricta o completamente muerta en pecado, privada de la capacidad para el bien espiritual, sino que es capaz de tener hambre y sed de justicia o de vida, y es capaz de ofrecer el sacrificio de un espíritu quebrantado y contrito, agradable a Dios. Imagínense lo que decía, que el hombre todavía de alguna forma puede ser agradable a Dios. ¿Puede hacerlo? No puede, porque sus obras están manchadas con pecado, sus manos están manchadas con pecado. Entonces, ¿cómo las obras de un creyente pueden ser aceptables a Dios? En Cristo. Solamente en Cristo podemos ser aceptables a Dios. Fuera de Cristo es imposible que podamos agradar a Dios. Dice, porque estos puntos de vista se oponen a los claros testimonios de la Escritura. Estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, Efesios 2, 1 y del 5. La imaginación de los pensamientos del corazón humano es tan solo maldad todo el tiempo, Génesis 6, 5. Además, tener hambre y sed de ser librados de la miseria y lograr la vida y ofrecer a Dios el sacrificio de un espíritu quebrantado es algo característico solo de los que han sido regenerados. Es decir, solo los que han sido transformados por el Señor pueden tener ese deseo, como David en el Salmo 51, como David en el Salmo 32. Son los únicos. Punto número 5 y último, que enseñan que la humanidad corrupta y natural puede hacer tan buen uso de la gracia común, por lo cual ellos se refieren a la luz de la naturaleza o de los dones que quedaron después de la caída, que son capaces de obtener gradualmente una mayor gracia, la gracia evangélica o salvadora, así como la salvación misma, y que de este modo Dios, por su parte, se muestra dispuesto a revelar a Cristo a toda la humanidad, ya que Dios provee a todos en medida suficiente y manera efectiva los medios necesarios para revelar a Cristo, para la fe y para el arrepentimiento. En el fondo, ¿por qué los arminianos creen que las personas tienen que elegir entre creer y no creer? Porque dicen que con todo esto el Señor a todo el hombre le dio la capacidad de elegir a Dios. Solo que cada uno sabe si lo elige o no lo elige. Entonces por eso ellos predican a Cristo. Acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo, porque piensan que es una decisión humana. Pero vemos a través de la Escritura de que las decisiones humanas, y cuando vamos a la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, en la parábola del sembrador, y empieza a explicar acerca de estas diferentes semillas, habla de una semilla que son aquellos que creen por un tiempo, pero que viniendo la prueba se apartan. ¿Qué quiere hablar? ¿Qué quiere decir eso? De que hay una fe natural, pero habla de aquellos que tienen una fe salvadora. Los que tienen una fe salvadora, ¿qué es lo que hacen? Producen fruto. Y no solo a 60, sino a 70, a 100 por uno. Entonces estamos dando a entender de que hay dos tipos de fe. Está la fe salvadora y está la fe natural. Y está en tercer lugar también podríamos decir la fe de los demonios, que creen que Dios es uno y tiemblan, pero no se vuelven al Señor. Tenemos una fe natural que una persona pudiese entender intelectualmente el Evangelio, pudiese entender intelectualmente la palabra, pero se va a esforzar humanamente y no va a poder. Porque solamente los que han sido regenerados, los que han sido transformados, pueden tener fe salvadora, arrepentimiento para vida, y pueden venir al Evangelio. Dice, porque la Escritura, sin mencionar la experiencia de los siglos, testifica que esto es falso. Dice la palabra del Señor en Salmo 147, 19 al 20. Hizo conocer sus palabras a Jacob, sus estatutos y leyes a Israel. No ha hecho esto por ninguna otra nación, y ellas no conocen sus leyes. Hechos 14, 16. En el pasado Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. El Espíritu Santo les había impedido a Pablo y a sus compañeros que predicaran la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa trataron de ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hechos 16, del 6 al 7. Entonces la salvación pertenece al Señor. Esto no es algo humano, no es algo que nosotros de alguna forma tengamos que innovar el culto, tengamos que modificar ciertas cosas, tendremos que alivianar el Evangelio. El hombre no va a venir a Cristo por sus propios méritos y fuerzas. La única forma de que el hombre
y la mujer puedan venir a Cristo, ese Cristo los quita de ese estado de pecado, los regenera, cambia sus corazones, lo hacen nacer de nuevo para que pasen a un estado de gracia. Y todo el que está en estado de gracia desea a Cristo, ama su justicia, ama su ley, ama su salvación. Y aunque existe un pecado remanente en ellos aún tienen esa victoria sobre el pecado, porque no aman pecar. Si usted se va a Romanos 7, se va a dar cuenta de esa lucha que hay interna, pero al final termina diciendo gracias damos a Dios por Jesucristo. Lo hablábamos la otra vez con un hermano, ¿cómo saber si soy salvo? ¿Estás en la lucha? Si estás en la lucha, si no amas tu pecado, eso quiere decir que pasaste de un estado de pecado a un estado de gracia. Eso quiere decir que naciste de nuevo. Pero el que está depravado en su naturaleza, usted por más que le hable del Evangelio no va a entender, porque está muerto en su delito y pecado. Por eso nuestra oración debe ser que Dios les dé un nuevo nacimiento. Porque si nacen de nuevo, ellos pueden ver el reino de Dios. Pero si no nacen de nuevo, no lo van a poder ver, por más que les digamos, por más que les expliquemos, no lo van a entender. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Recuerden lo que en la 1 Corintios dice en el capítulo 1, el hombre animal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, eso es. Con respecto a la depravación total, el tiempo queda corto para poder expresar más, pero creo que hemos sentado las bases importantes de lo que la Biblia, y no solo los cánones de Dort, sino que la Biblia, no solo la confesión de fe bautista, sino que la Biblia dice con respecto al hombre. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que puedan acotar también a lo que estamos hablando acerca de la depravación total? Yo tenía una pregunta en Efesios 2, una duda ahí. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Significa un hijo desobediente? ¿O habla del mundo ahí? En su contexto está hablando del mundo. Del mundo. Sí, porque está hablando, dice, de los que antes estaban muertos en delito y pecado, los que en otro tiempo hacían esto, en esto otro. Pero ahora, los que están en ese estado de pecado, operan bajo qué espíritu, qué desean hacer. Desean desobedecer, desean obedecer al diablo. Pero eso más que buscar echar fuera al diablo y no sé, pues estar echando fuera demonios, estas cosas, en el fondo, lo más terrible de esto es el pecado. Es cuando el diablo se asocia con nuestro pecado remanente. ¿Se fijan? Y nos lleva a eso atractivo, a eso que hace caer a las personas. Eso es lo más peligroso del diablo, pero en vez que aparezca feo haciendo cualquier cosa, eso en realidad no es tan importante. Y lo otro que quería preguntar, igual tengo una duda, que como dice, ¿cómo se llama? En nuestra iglesia, creen en los milagros y se dejan llevar por los milagros y creen que eso es la fe salvadora. ¿Sí? Eso significa que igual Satanás igual hace milagros, ¿no? En ese sentido. Bueno, creo que eso no es parte del estudio, sí, No, pero sí, obviamente hay milagros mentirosos que hace el diablo, claro, y hace cosas que en realidad no tienen sentido, pero en realidad el diablo no puede hacer nada más allá que cosas mentirosas. Claro, por ejemplo, cuando usted va a Moisés, ellos intentan hacer cosas, pero son cosas de acuerdo a la sabiduría humana, al engaño humano. Cuando habla en Apocalipsis de Satanás, dice que él hace milagros mentirosos. Entonces, pero eso no es en este estudio, hermano. Estamos hablando de la depravación total. ¿Alguien más que desea acotar algo? Hay unos minutitos, hermano. Creo que tanto el pragmatismo como la oración del pecador ha hecho un mal terrible dentro del Evangelio. Hace un tiempo atrás escuchaba a un predicador que decía que la oración del pecador ha enviado más personas al infierno que trayendo salvación a sus vidas. Exacto, porque hay gente que dice, no, pero es que hay muchos creyentes.
que hicieron la oración del pecador están en la iglesia. Esos pragmatismos, porque funcionó y así, no, por misericordia del Señor. El Señor usó esas cosas a veces, Padre. Pero que eso no es la regla, ¿entiendes? No porque algo funcione, eso es. Lo único que es que el Señor transforme el corazón de una persona y esta persona venga a Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Predicar fielmente la palabra de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad del mundo? Creer al Evangelio. Pero sabemos que para que alguien sea salvo, debe nacer de nuevo. Bueno, amados hermanos, no queda más tiempo, así que vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, le agradecemos el poder haber estado junto a los hermanos estudiando esto tan importante como lo es entender nuestra depravación total, entender que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos de la regeneración del Espíritu Santo para que podamos ver el reino de Dios y así también podamos entrar. Señor, el pecado ha afectado la raíz de nuestros corazones y te agradecemos, Padre, porque nos has dado de tu misericordia y bondad. Y a su vez ayúdanos a mirar con misericordia a aquellos que están muertos en su delito y pecado, que no tienen la capacidad, Dios amado, de venir a ti. Pero rogamos, por amor de tu nombre, que les puedas llamar eficazmente, que puedas darle una fe salvadora y un arrepentimiento para vivir. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.